Mi esposa quedó embarazada y no soy el padre, y ella tampoco sabe quién es el padre y me ruega por su perdón. Hola, me llamo Luis y si tuviera que describirme, diría que siempre he sido el tipo de persona tranquila, alguien que prefiere evitar los conflictos y complacer a los demás. Muchos me han dicho que soy demasiado confiado, quizás incluso ingenuo, y mirando hacia atrás, puedo admitir que probablemente tenían razón. Desde pequeño, fui educado en un entorno donde el valor de la confianza y la lealtad se promovían constantemente. Crecí en una familia humilde, en un pequeño pueblo, donde la honestidad y el respeto eran las piedras angulares de la vida cotidiana. Mis padres, trabajadores y entregados, siempre me enseñaron a ser fiel a mis palabras y a no desconfiar sin motivo. Mi infancia fue sencilla y sin mayores contratiempos. Me encantaba pasar el tiempo jugando con mis amigos en el parque, trepando árboles y montando en bicicleta por las calles de tierra. No era el chico más popular, pero tenía un pequeño grupo de amigos en los que confiaba ciegamente. Quizás fue en ese entorno de confianza y tranquilidad donde comenzó mi tendencia a evitar el conflicto y buscar siempre el camino de la paz. Conforme fui creciendo, desarrollé un interés por la tecnología. Pasaba horas desarmando viejos aparatos electrónicos, tratando de descubrir cómo funcionaban. Cuando llegó la hora de elegir una carrera, no lo dudé, ingeniería en sistemas. Me apasionaba la idea de crear soluciones y resolver problemas a través de la programación, algo que me permitía mantener mi mente ocupada y evitar distracciones emocionales. En la universidad conocí a muchas personas, pero ninguna como Nair. Ella era todo lo opuesto a mí, extrovertida, carismática y llena de energía. Siempre rodeada de amigos, Nair irradiaba una vitalidad que no podía pasar desapercibida. Su sonrisa iluminaba cualquier habitación y era imposible no sentirse atraído por su manera despreocupada de ver la vida. Mientras yo prefería una vida tranquila y ordenada, ella vivía por el momento, siempre buscando la próxima aventura o fiesta. Nair y yo nos conocimos en una fiesta universitaria a la que me había arrastrado un amigo. Para ser honesto, nunca me había sentido del todo cómodo en ese tipo de eventos, pero algo en esa noche fue diferente. Quizás fue su risa, o la forma en que me miró al cruzar la sala. Sea lo que sea, desde ese momento supe que mi vida estaba a punto de cambiar. Esa primera conversación fue extrañamente fácil. Nair hablaba con una fluidez impresionante, y aunque yo me consideraba tímido, ella tenía una habilidad natural para hacer que los demás se sintieran cómodos. Recuerdo que me contó sobre sus sueños de viajar por el mundo, de vivir la vida sin arrepentimientos, y de cómo no le gustaba estar atada a ninguna responsabilidad. A pesar de nuestras diferencias, algo en mí sentía una atracción inexplicable hacia ella. Quizás era la manera en que parecía no tener preocupaciones, como se dejaba llevar por la vida sin importar lo que el futuro pudiera traer. Yo, que siempre había sido metódico y calculador, encontré en ella un soplo de aire fresco, algo que creía que necesitaba en mi vida. Comenzamos a salir. Al principio, todo fue emocionante. Nair era el tipo de persona que siempre tenía planes, ya fuera una escapada improvisada a la playa o una fiesta de último minuto en casa de algún amigo. Yo, que nunca había sido fan de ese tipo de vida, me encontré diciendo sí más veces de las que hubiera imaginado. Quería complacerla, quería estar con ella, y no importaba si eso significaba sacrificar mi propia comodidad. Nuestra relación avanzó rápidamente. Nos mudamos juntos poco después de graduarnos, y aunque mi familia me advirtió que estaba apresurando las cosas, yo estaba convencido de que Nair era la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. A pesar de nuestras diferencias, yo estaba dispuesto a adaptarme a su estilo de vida. Creía que, con el tiempo, ella también cambiaría y encontraría un equilibrio entre su espíritu libre y las responsabilidades que venían con una relación seria. Lo que no sabía en ese momento era que Nair no estaba interesada en cambiar. Para ella, el matrimonio no significaba estabilidad o compromiso, era simplemente una nueva etapa en la que podía seguir viviendo su vida de la manera que siempre lo había hecho. Mientras yo me centraba en mi trabajo y en construir un futuro para los dos, ella seguía disfrutando de las salidas nocturnas con sus amigos, las fiestas interminables y los viajes improvisados. Al principio no me molestaba. Pensaba que era algo temporal, una fase que eventualmente dejaría atrás. Pero esa fase nunca terminó. Nair se mostraba distante en nuestra vida diaria. A veces pasaban días en los que apenas intercambiábamos palabras más allá de lo necesario. Ella siempre tenía algo que hacer, algún evento al que asistir, mientras yo me quedaba en casa esperando que regresara, tratando de mantenerme ocupado con mi trabajo.
Con el paso de los años, la brecha entre nosotros se fue ensanchando. Yo seguía creyendo que todo estaba bien, que solo estábamos en una etapa difícil que eventualmente superaríamos. Nair, por otro lado, se mostraba cada vez más ausente. Las salidas con sus amigos se volvieron más frecuentes, y cada vez que le preguntaba si quería pasar tiempo conmigo, tenía alguna excusa. En el fondo, sabía que algo no estaba bien, pero no quería confrontarlo. Seguía pensando que todo era temporal, que las cosas mejorarían. Mis amigos me decían que era demasiado confiado, que debería tener más cuidado, pero me negaba a escuchar. Nair nunca me había dado una razón para desconfiar de ella, o al menos eso quería creer. Un día, después de una de sus salidas nocturnas, Nair regresó a casa y me dio una noticia que lo cambiaría todo: estaba embarazada. Al principio, la alegría fue abrumadora. Siempre había querido formar una familia, y creí que ese sería el momento en el que nuestras vidas finalmente se alinearían. Pero a medida que el tiempo pasaba, algo no cuadraba. La noticia del embarazo, en lugar de acercarnos, pareció alejarme más de Nair. Al principio, estaba encantado con la idea de ser padre, pero pronto empecé a notar cosas que me inquietaban. Aunque Nair estaba esperando un hijo, sus comportamientos no cambiaron mucho. Seguía saliendo con sus amigos, seguía asistiendo a fiestas, y siempre encontraba una excusa para evitar pasar tiempo conmigo. Lo que más me preocupaba era que, por alguna razón, nuestras relaciones íntimas se habían vuelto inexistentes en los últimos meses. Nair siempre tenía una excusa: que estaba cansada, que tenía mucho trabajo, que no se sentía bien. Al principio no pensé mucho en ello, pero con el embarazo, esas dudas comenzaron a crecer en mi mente. Empecé a hacer cálculos. Traté de recordar cuándo fue la última vez que habíamos tenido intimidad, y cuando me di cuenta de que había pasado mucho más tiempo del que correspondía, el miedo se apoderó de mí. ¿Era posible que el hijo que Nair esperaba no fuera mío? El miedo y la incertidumbre se convirtieron en una carga insoportable. Sabía que tenía que hablar con Nair, que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Una noche, después de que regresó de una de sus salidas, me armé de valor y la confronté. Nair, tenemos que hablar, le dije, tratando de mantener la calma. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y molestia, como si no entendiera por qué estaba tan serio. ¿De qué quieres hablar, Luis? Respondió, algo a la defensiva. Del embarazo, dije. Algo no está bien. No hemos tenido intimidad en mucho tiempo, y quiero saber quién es el padre de ese niño. La expresión en su rostro cambió por completo. Al principio intentó fingir que no entendía a qué me refería, pero pronto se dio cuenta de que no podía seguir ocultándolo. Luis, empezó, con la voz temblorosa. No sé quién es el padre. Las palabras de Nair resonaron en mi cabeza como si estuvieran siendo repetidas una y otra vez, cada vez más alto. No sé quién es el padre. ¿Cómo era posible? Me quedé en silencio, paralizado por la magnitud de lo que acababa de confesarme. No tenía la menor idea de quién era el padre de su hijo, y eso solo podía significar una cosa: se había acostado con más de una persona mientras estaba conmigo. Me costó unos segundos asimilarlo, pero cuando lo hice, sentí una mezcla de ira y desesperación que nunca había experimentado antes. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que la persona con la que pensaba pasar el resto de mi vida se comportara de esta manera? ¿Cómo? ¿Cómo pudiste hacerme esto, Nair? Le pregunté, la voz rota. ¿Con cuántos hombres te acostaste? ¿Cómo llegamos a este punto? Ella no me miraba a los ojos. Se frotaba las manos nerviosamente, incapaz de responderme. El silencio era ensordecedor, y cada segundo que pasaba sin una respuesta solo avivaba mi furia. No lo sé, Luis, murmuró finalmente. No sé con cuántos, fue en fiestas, salidas, todo se me fue de las manos. Esa confesión me dejó aún más atónito. ¿Todo se le fue de las manos? ¿Así de fácil? No podía creer lo que estaba escuchando. Toda mi vida se estaba desmoronando frente a mí, y ella lo admitía como si fuera algo inevitable, como si no hubiera podido evitarlo. La rabia se apoderó de mí, y antes de que pudiera controlarme, grité. Lárgate de mi casa, Nair. No quiero volver a verte. Empaca tus cosas y vete. Nair rompió en llanto, pero en ese momento, no me importaba. La persona que estaba llorando frente a mí ya no era la mujer con la que me había casado. Era una desconocida, alguien que me había traicionado de la manera más vil posible. Luis,
Por favor, intentó acercarse, pero levanté una mano para detenerla. No. No tienes nada que decirme, le respondí fríamente. Todo esto lo decidiste tú. Ahora tienes que enfrentar las consecuencias. Ella asintió, sollozando, y se levantó para empacar sus cosas. No quería verla. No quería escucharla. Cada segundo que pasaba en esa casa se sentía como una tortura. No podía creer lo que había sucedido, y menos aún que la persona con la que había compartido mi vida durante tantos años me hubiera hecho algo tan atroz. Los días siguientes fueron un infierno. Mi casa, que antes había sido un lugar de refugio y paz, ahora se sentía vacía y fría. La idea de que Nair se hubiera acostado con varios hombres y que ni siquiera supiera quién era el padre de su hijo, me carcomía por dentro. Pasaba las noches sin dormir, pensando en todas las mentiras que me había dicho, en todas las veces que había confiado en ella sin dudar. Pero sabía que no podía seguir así. No podía permitir que ella siguiera teniendo algún control sobre mi vida. Tenía que tomar una decisión y, por dolorosa que fuera, la única opción era el divorcio. La llamé un par de días después de que se fue de casa. Cuando escuché su voz, me di cuenta de que ya no sentía nada por ella, solo una profunda decepción. Nair, dije, sin molestarse en los formalismos, quiero el divorcio. Ella guardó silencio durante unos segundos, y luego intentó argumentar. Luis, no puedes hacer esto. Cometí un error, pero podemos superarlo juntos. Te prometo que las cosas serán diferentes. Este bebé puede ser nuestro punto de partida, podemos comenzar de nuevo. Su descaro me enfureció aún más. ¿Cómo podía pensar que después de lo que había hecho, todavía habría un nosotros? No es un error, Nair, le respondí con frialdad. Un error es tropezarse con una piedra. Lo que tú hiciste fue una traición consciente, planeada, repetida. No hay forma de arreglar esto. Así que acepta el divorcio y sigue con tu vida. Ella trató de seguir argumentando, suplicándome que reconsiderara, pero ya no había vuelta atrás. Le dejé claro que no había nada que hablar, y colgué. Un par de días después, recibí un mensaje de Nair. Decía que aceptaba firmar los papeles del divorcio, pero que quería verme en persona para discutir los detalles. Quedamos de vernos en un café que solíamos frecuentar cuando estábamos juntos, un lugar que ahora me traía recuerdos amargos. Cuando llegué, ella ya estaba sentada, con una taza de café delante de ella. Parecía más frágil, más vulnerable de lo que recordaba. Quizás había comenzado a darse cuenta de las consecuencias de sus acciones. Gracias por venir, Luis, dijo con voz suave cuando me senté. No respondí. Solo la miré, esperando que dijera lo que tenía que decir. Luis, sé que lo que hice estuvo mal, comenzó. No estoy tratando de justificarme, pero, estaba confundida. Todo esto fue un error, lo admito. ¿Pero de verdad vas a tirar todo por la borda por algo que pasó una vez? Su pregunta me dejó perplejo. ¿Una vez? ¿De verdad pensaba que podía reducir todo lo que había hecho a una vez? Nair, por favor, no te engañes a ti misma, le dije, tratando de mantener la calma. Esto no fue un accidente, no fue un desliz de una noche. Te acostaste con varias personas y ni siquiera sabes quién es el padre de tu hijo. No tienes derecho a pedirme que siga contigo después de algo así. Ella guardó silencio, mirando su café, sin saber qué responder. Firmaré los papeles del divorcio, dijo finalmente, con la voz rota. Pero solo quiero que sepas que lamento lo que hice. No respondí. No había nada más que decir. Después de firmar los papeles del divorcio, me concentré en reconstruir mi vida. Al principio fue difícil, pero poco a poco fui encontrando una nueva rutina. Me enfoqué en mi trabajo, en mis amigos, en las cosas que me daban paz. Nair intentó contactarme algunas veces más, pero ignoré todos sus mensajes. No quería volver a saber nada de ella. Mi vida ya no tenía espacio para las mentiras y el caos que había traído consigo. Con el tiempo, aprendí a ser más cuidadoso con quien confío y a no permitir que alguien me manipule como lo hizo ella. Dejé de ser el hombre ingenuo que una vez fui. Y, aunque la herida que dejó su traición nunca desapareció por completo, me dio la fuerza para convertirme en alguien más fuerte, alguien que sabe lo que vale y no dejará que lo vuelvan a pisotear. Han pasado 5 años desde el divorcio con Nair. No fue fácil al principio, pero el tiempo tiene la peculiar habilidad de curar incluso las heridas más profundas, aunque nunca desaparezcan por completo. Mi vida ha cambiado mucho desde entonces.
Dejé atrás mi antiguo trabajo y, después de mucho esfuerzo, decidí aventurarme en un negocio propio. La estabilidad emocional y financiera que tanto había anhelado llegó, y con ella, una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. Durante esos 5 años, supe algunas cosas sobre Nair. Se había mudado a otra ciudad y tuvo el bebé, el hijo que nunca fue mío. Supongo que, a su manera, intentó reconstruir su vida también. Sin embargo, no me interesaba más saber sobre ella. Mi foco estaba en avanzar, en dejar atrás ese capítulo amargo de mi vida. Había conocido a nuevas personas, fortalecido mis amistades, y en ese proceso, redescubrí quién era sin la sombra de la traición de Nair sobre mí. Mi círculo cercano se volvió mi refugio, y mi negocio prosperaba. Me sentía más completo y libre que nunca. Un día, mientras estaba sentado en mi oficina, revisando algunos correos y preparando el plan de expansión de mi negocio, recibí un mensaje inesperado. Era un número desconocido. Al abrir el mensaje, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era Nair. El texto era breve, pero suficiente para devolverme a ese lugar oscuro que creía haber dejado atrás. Luis, necesito hablar contigo. He cometido errores, pero todavía te extraño y creo que merecemos otra oportunidad. Por favor, por nuestro pasado, al menos dame una oportunidad de hablar. Al leerlo, me quedé inmóvil. No sabía qué pensar. Después de todo este tiempo, ¿por qué volvía a contactarme? Sabía que tenía un hijo ahora, un hijo que no era mío, y que la vida no había sido fácil para ella desde que nos separamos, o al menos eso decían algunos rumores. Pero, ¿qué me importaba? Yo había cerrado ese capítulo. Sin embargo, la curiosidad me ganó. Quería ver qué tenía para decir después de tanto tiempo. Accedí a un encuentro en un café, el mismo donde firmamos los papeles de divorcio años atrás. Cuando llegué, la vi. Parecía diferente. La vida le había pasado factura. Estaba con su hijo, un niño de 4 años. Aunque había cambiado físicamente, su mirada seguía siendo la misma que una vez me engañó. Luis, gracias por venir, dijo, con un tono suave pero cargado de una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Me senté frente a ella, sin decir nada. No ha sido fácil todo este tiempo, comenzó. He cometido errores terribles, lo sé, y me arrepiento cada día de lo que te hice. No puedo cambiar el pasado, pero he vuelto porque, no puedo dejar de pensar en lo que perdimos. La miré fijamente, sin interrumpirla. Sabía que había más. El padre de mi hijo nos abandonó hace 1 año. Estoy sola con él y, vaciló, como si no supiera cómo continuar. Me di cuenta de que tú eras el único hombre que realmente me quiso, que me cuidó. Sé que es mucho pedir, pero te necesito, Luis. Por favor, por lo que fuimos. Esa última frase me removió por dentro, pero no de la manera que esperaba. En otro tiempo, tal vez, habría sentido lástima o compasión. Pero ahora, lo único que sentía era una profunda indiferencia. Nair, creo que te estás equivocando, le dije, manteniendo la calma. Ya no somos las mismas personas de antes. Lo que pasó entre nosotros no puede deshacerse, y lo sabes bien. No se trata solo de lo que me hiciste, sino de cómo me afectó y de cómo cambió todo. Ella comenzó a llorar, pidiendo disculpas una y otra vez, rogando por una segunda oportunidad, pero ya no quedaba nada que salvar. No puedes regresar a mi vida como si nada hubiera pasado. Durante todo este tiempo, aprendí a ser feliz por mi cuenta, a valorarme y a seguir adelante. Tú no formas parte de esa nueva vida, Nair. Su rostro se desfiguró al escuchar mis palabras. Me miró con desesperación, como si quisiera aferrarse a una última esperanza. Pero, ¿y el niño? Preguntó, casi en un susurro. Él necesita una figura paterna, y yo. El niño no es mío, Nair. Tú lo sabes bien. Yo no tengo ninguna obligación con él. No puedo ayudarte, y sinceramente, no quiero, le respondí sin titubeos. Por favor, Luis, suplicó, pero yo ya había tomado mi decisión. Mira, Nair, lo que más me dolió no fue el hecho de que me traicionaras físicamente. Lo que me destruyó fue la mentira, la manipulación, y cómo me hiciste sentir que no valía nada mientras tú te divertías. Y ahora que te encuentras en problemas, vuelves a buscarme para que te ayude. Pero yo no soy el mismo hombre que fuiste capaz de manipular antes. Nair intentó tocarme la mano, pero la aparté. No puedo hacer esto. Te deseo lo mejor,
pero no volveré a caer en tus juegos. Este es el final. Si vuelves a acosarme o buscarme, no tendré más opción que denunciarte. Las palabras parecían haberla golpeado con fuerza. Se quedó en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y asintió lentamente, aceptando la realidad. Adiós, Nair, dije, levantándome de la mesa y alejándome del café. A medida que me alejaba, me sentí liberado. El capítulo final de mi historia con Nair había llegado a su fin. Ahora, realmente podía seguir adelante con mi vida, sin mirar atrás, sabiendo que había tomado el control de mi destino y que jamás volvería a ser manipulado por ella. Con el tiempo, aprendí a dejar atrás ese dolor. Mi negocio prosperaba, y finalmente me di cuenta de que no necesitaba a nadie para ser feliz. La vida me había dado una segunda oportunidad, y esta vez no iba a desperdiciarla. Estaba listo para empezar de nuevo, con la cabeza en alto y el corazón en paz.